Amén. Dios les bendiga. Vamos a irnos, hermanos, a la Biblia. Hagámoslo en la carta a los Efesios, capítulo 5. Estamos trabajando la parte conyugal. Necesitamos trabajar esta área de la sociedad, de la vida, porque es la parte fundamental de la sociedad, de la familia. Capítulo número 5, vamos a leer del versículo número 21 de la carta a los Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él la sustenta, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a estar orando por nuestra hermana Emma Viatoro, por Santos Cartagena, Nicolás Cartagena. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Resultados de cumplir los deberes conyugales. Dicho de otra manera, vamos a ver qué se logra cuando se ajusta uno a la palabra de Dios o cumple lo que le recomienda la Biblia a cada uno. Siempre es normal y es un hecho que las personas que se casan, los que van a contraer matrimonio o los que hemos contraído matrimonio, siempre la idea es no es para que luego nos separemos. La idea de llevar a cabo lo que es ese acto conyugal es el llenar nuestros anhelos, cumplir nuestros sueños. Todo eso y mucho más es lo que siempre se manifiesta en el momento de ese acto, cuando se dan los votos, cuando esos novios decidieron pues ir a formalizar ya lo que es esa parte de la vida. Nadie está pensando en que luego se va a destruir. Es más, hay una atmósfera de positivismo que está ahí en ese inicio prevaleciendo. Y el uno es para el otro y sucesivamente. Lo que sucede luego de esas expectativas y de esa parte emotiva que siempre sucede es que en algunos casos bien corto o largo aparece ya luego las dificultades dentro del matrimonio. Empiezan las insatisfacciones, empiezan las infidelidades y sucesivamente, pues eso no es tampoco un secreto. Sabemos que eso sucede. Luego que hemos dicho, por lo general se pasa la luna de miel, viene ya lo que es la parte de hiel. Y en eso de hiel, pues podemos asociar todos estos
ya sin sabores que aparecen no muy tarde y más bien luego de que se ha contraído ese pacto. En el caso de estas desavenencias que se dan, yo le preguntaría algo. El creador del matrimonio, que en este caso pues sabemos quién es, no es la sociedad, no son instituciones humanas, es el creador del matrimonio, es Dios. Él lo creó allá en el Génesis, en el inicio dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y luego de que lleva a cabo lo que es esa ayuda idónea, les determina que el uno será para el otro, están ligados y que van a proyectarse en esa vida, ya ahora unidos. Ese Dios que fue el creador viene siendo, y la comparación para que lo podamos entender es que así como el que crea un vehículo, una máquina, siempre tiene las recomendaciones a seguir para que funcione aquello bien. Aunque la comparación no es tan buena, pero para entender que también el creador del matrimonio, él sabía de que luego de los inicios de esa unión, pues iban a aparecer lo que he estado mencionando. Vienen las cosas que ya jamás se platicaron en el noviazgo, jamás se platicaron luego de que se proyectaron que vamos a tener esta luna de miel, que vamos a disfrutar, que vamos a relajarnos, que vamos a concentrarnos en nuestro amor y sucesivamente. Pero como Dios, el fabricante o el creador de este proyecto, o ya no proyecto, sino de esta institucionalidad, Él dejó las fórmulas, cómo es que tenía que funcionar, de qué manera es que se debe de aplicar estos asuntos que Él dejó, recomendaciones, diríamos, o deberes, que es el tema que estamos tocando. Ya hemos venido tocando muchos temas de esta parte de los deberes. Y en el caso de las recomendaciones que el Señor dejó para que pues lo que se inicia finalice, porque esa es la proyección de Dios. Jamás Dios estará alabando, estará complacido cuando las cosas no las hacemos funcionar, porque Él hace, como lo decimos, y esto es importante aplicarlo en cualquier campo. Hemos dicho, Él hace su parte, pero las personas, en este caso, nosotros como iglesia, tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y esa parte, pues no la va a venir a hacer Dios. Eso es muy claro. Y no podemos estar ahí, pues, espiritualizando los asuntos matrimoniales cuando no estamos llevando a cabo los roles que a nosotros nos corresponden. ¿Cuáles son esos roles o cuáles son esos deberes en este caso? En primer lugar, hay que aplicar los deberes. Si no se aplican los deberes, pues eso solo va a ser una ilusión pasajera, el hacer esos votos. ¿Cuál es una de los deberes? Bueno, vamos a ir corriendo para que podamos evacuar la idea que Dios ponía. Primeramente, los deberes, un deber importante es, en el caso del marido, el esposo
dice Pablo cuando habla en Efesios 5:25, dice: maridos, ese es un deber, maridos, amad a vuestras mujeres. Es importante que hablemos unos segunditos de este deber o de este mandato de Dios para con el marido. Cuando dice amad a vuestras esposas, vuestras mujeres, ¿por qué? Preguntémonos por qué es un mandato, es un imperativo que le da, en este caso, al marido, al esposo. Y esa orden es amar. Amar. En primer lugar, esto es una parte de la vida conyugal que hay que trabajarla, que hay que abonarla, pero sobre todo el mandato de Dios de amar a vuestras mujeres es, usted se pregunta, bueno, ¿y por qué no le dice a la mujer? ¿Por qué se lo pide al hombre o manda al hombre a hacerlo? En primer lugar, porque a la mujer, a la esposa, no tendría en este caso que mencionarla el Señor, porque dada la manera sentimental, emocional de una esposa, no necesita que se le diga amar o ama a tu marido. Esa parte emocional de la mujer le permite llevar a cabo sin que esté dentro de la palabra, aunque también dentro del contexto es un hecho que es un mandato para los dos, pero específicamente se le manda al marido que haga esto, que ame a su mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros como personas, hermanos, como hombres, más que todo, siempre, ya lo hemos dicho, y eso no hay que discutirlo, somos rudos, somos duros. Usted ve la actitud del hombre siempre es una actitud de imponencia, es una actitud de que él puede, de que a él se le tiene que someter. Esas actitudes son actitudes que están dentro de esa naturaleza del varón. No es fácil el que él se doblegue, el que él exprese. Es más, hasta nos cuesta decirle a la esposa te amo. ¿Por qué? Porque hay esa actitud de estar siempre de reacio a lo que la palabra nos indica o nos manda. Es esa la razón, si usted no sabía, esa es la razón por qué es que se dirige el Señor al hombre para que ame a su mujer. Tiene que, en este caso, llevar a cabo sería este deber o este mandato del Señor, es de amarla. Pero ya decíamos que el asunto de amarla, a veces uno puede aprender a decirle te amo, amor, te amo, cariño, te amo, y sucesivamente. Pero el amor siempre, ya lo hemos dicho, que lo que lleva en ese manifestar son hechos y no tanto palabras. Tiene que haber acciones, actitudes que muestren a la verdad esa acción o esa actitud de amor, ¿verdad? Que se manifieste. Entonces, ¿qué es? Por eso decía, yo voy corriendo para que podamos, terminar lo que es la idea, los resultados de cumplir los deberes que manda Dios en el matrimonio. Entonces todos los varones en este caso tenemos que cumplir, tratar la manera, si somos duros, si somos machistas, si somos reacios a
a doblegar nuestra cerviz o a mostrar actitudes como lo que es esa expresión de amor e incluyendo lo que es la acción que corrobora ese amor, hay que hacerlo, hermano. De eso se trata. Así que dice Pedro que es importante que hay que tratarlas como vaso frágil. ¿Qué quiere decir? Cuando Pedro dice en su capítulo 3 de su primera carta, 1 en adelante, habla de esa fragilidad. Habla de que esa esposa se estimula con lo que es, diríamos, esa actitud de ese esposo, que no solo la ama, sino que le expresa ese amor y se lo muestra. Eso va a tener un resultado al final. Ahora, vamos a ver, por otro lado, tiene el deber de proveer. Este es parte de lo que es la cabeza, el proveer. El proveer, podemos hablar de cualquier área con respecto a provisión. Necesitamos, es decir, estos son los roles que tiene que desempeñar el esposo: proveer por lo menos seguridad. La esposa, dado que a ella se le ha asignado una posición de estar bajo autoridad y bajo sujeción, ella necesita que a quien se le ha delegado esa autoridad le dé seguridad, que ella se sienta segura con ese esposo, que ella se sienta cubierta con ese esposo. Por eso decíamos proveer en las diversas áreas: seguridad, estabilidad emocional, el aspecto económico, que aunque ahora modernamente las cosas han ido cambiando, pero la palabra no cambia. Cuando hay que, involucrarse los dos en los aspectos de labores, hay que ser sabio para no alterar los principios, porque esto es un principio, ¿verdad? El deber de proteger, de cuidar, de dar seguridad, de dar estabilidad. Y por supuesto, eso trae estabilidad a todos. Y en el caso, por lo menos, no debe de ser temporalmente. Ese deber de proveer es siempre, porque hay tantas personas o hay tantos matrimonios que, empiezan, como decíamos, bien, y pueden iniciar amando y también proveyendo en esa parte, proveyendo lo económico, proveyendo seguridad, proveyendo confianza, y sucesivamente. Dice por lo menos Timoteo en la carta primera que el que no provee para los suyos, ahí se refiere a lo económico, sino el que no provee para los suyos, a la verdad es alguien que se está contradiciendo. El proveer en todos los campos, y no debe de ser una temporada, no debe de ser cuando el sol o la luna esté en las diversas etapas, debe de ser siempre la provisión. Ese es un deber, ¿verdad? Por otro lado, un tercer deber, yo estoy recapitulando ya parte de lo que hemos estado hablando, es cumplir con lo que es el deber conyugal. El deber conyugal en este caso es el deber sexual que tiene que cumplir cada pareja. En este caso, cuando hablamos del deber sexual, que se le llama deberes conyugales también, esto es una necesidad de cumplir esta parte que Dios pues nos dio como seres humanos
lo que es la sexualidad. La sexualidad no es un invento del diablo. La sexualidad no se la inventó por ahí alguien. La sexualidad es un regalo que Dios otorgó a los seres humanos. Ya ve usted qué bondadoso es Dios. Pero claro que el diablo, el hombre, irrespetando las reglas o la palabra de Dios, es la que le ha dado otro cauce, otro sentido a lo que es la sexualidad. Y ha mancillado lo que es ese acto que no se le puede llamar de otra manera, sino un acto santo. Porque cuando esos cónyuges están desarrollando su sexualidad, ¿verdad? Esa sexualidad está dentro del campo de las actividades santas. Pero claro que cuando viene lo que es el alterar esa parte, ese mandato de Dios, es ahí donde pues ya el diablo ha metido la mano. Y usted ve que pues vienen las circunstancias, las dificultades que, bueno, ya no se satisface el uno, no está pendiente de esa digamos, necesidad, está cometiendo un error, está haciendo algo indebido. ¿Por qué está haciendo algo indebido? Tanto el uno como el otro. Porque en este caso, por lo menos lo está diciendo Pablo cuando lo dice en el capítulo, si gusta lo ve, capítulo 7 de la primera carta, versículo 3, hermanos, al 5, y lo vemos que, por ejemplo, dice en el 7:5, 3:5, dice, ya lo tiene, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está refiriendo a esa parte sexual. Asimismo, la mujer con el marido. Y la mujer, fíjese cómo, en qué plano pone Dios lo que es esta unión. A tal grado, verso 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Dice otra manera, la esposa es dueña del cuerpo del marido. Interesante. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Potestad a lo que se refiere es derecho. La mujer es la que tiene derecho. Esto es la palabra del Señor. Aquí no estamos hablando de lo que no dice la palabra. Ahora no está diciendo en el versículo número 5, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver luego a juntarse. Mire, esto es importante, uno con el otro, para que no os tiente Satanás. ¿Cuál es la parte débil del matrimonio? ¿Dónde es a donde, hermanos, no estamos cumpliendo los deberes? Aquí está diciendo que hay solo una opción. Puede ser, acá no lo dice, pero lo podemos sumar. Como dijo Pablo, aquí no lo dice el Señor, dice, pero esta es mi concepción. Dice Pablo también, podemos tomar esa idea de que, aunque no lo dice, puede abstenerse por enfermedades, situaciones como esas. Pero acá la Biblia habla de que la única manera también por la cual debe de abstenerse de llevar a cabo lo que es la relación sexual, los esposos, es por si en los periodos de búsqueda, llámele, usted va a ayunar esta semana o este día, usted tiene que abstenerse de los apetitos de la carne, porque usted va a concentrarse en los asuntos de Dios, para que se entienda, si no se puede definir cómo es. Es decir, cuando hay un periodo
de búsqueda espiritual. Usted va a decir, bueno, vamos a someternos a la búsqueda espiritual. Y luego, mire lo importante que dice, y luego júntense de nuevo para que no nos tiente Satanás. ¿Cuál es la parte floja de las parejas o de los cónyuges? La parte floja es la parte espiritual, la parte sexual. Y Satanás estará luego pronto buscando cualquier espacio para socavar el matrimonio, porque la Biblia dice que a eso vino, a hurtar, a matar y a destruir, y destruye la familia. Entonces lo que dice, luego se junta para que no os tiente Satanás. Quiere decir que Satanás siempre anda por ahí, ¿verdad? Cuando entonces la hermana está cumpliendo, allá viene el esposo y dice el esposo, van a crear las condiciones, por supuesto, y van a tener sus relaciones sexuales. ¿Qué está haciendo la hermana ahí? Lo que está haciendo la hermana ahí es cumpliendo un deber. Y ese deber está protegiendo la familia, el matrimonio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el esposo? Igual viene porque los impulsos y los deseos no varían en ese específico campo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el esposo? También no negarse, el uno y el otro. Porque ¿dónde es donde provienen las infidelidades, hermano? Las infidelidades en el caso matrimonial es en muchas ocasiones la raíz de la infidelidad es eso. Esa esposa se niega, esa esposa pone condiciones. Eso es malísimo. O ese esposo pone condiciones. Aquí no se tiene que poner condiciones, porque muchas veces, bueno, eso lo vamos a ir evacuando, vamos a irlo trabajando dentro de los estudios que todavía vamos a forzarnos para a entrar un poco más en aspecto más de adentro. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se tiene que hacer es darle paso a eso, porque cuando se bloquea ese mandato que es necesario dentro de la vida conyugal, entonces le está abriendo la puerta a las tentaciones, y ahí vienen las tentaciones. Y como no hay ella o él no está cumpliendo el deber, sobra. Satanás se va a esmerar y va a poner las cosas fáciles, que es lo que siempre sucede. Ahí la oficinista, ahí la vecina, ahí el vecino, ahí damos un amén, hermanos. Ahí cualquier espaciecito lo va a aprovechar. Entonces lo que se requiere es un cuidado de los dos. Es como diríamos, lo vamos a poner de esta manera, lo que es el matrimonio. Es una sociedad, hermanos. Es una sociedad de dos personas que cuando hicieron sus votos se dispusieron ser felices, coronar sus sueños y todo lo demás. Pero para eso se requiere, hermanos, ir a las recomendaciones del creador del matrimonio, que es Dios. Entonces, en ese caso, imagínense, si pudiéramos preguntar acá, ¿cuál ha sido la razón de algunas infidelidades que hay dentro de la iglesia? Pueden que muchas de esas sean esto. Entonces, la mujercita, por ahí viene la tentación a la esposa. ¿Por qué? Porque, como decíamos, que si el marido no cubre, si el esposo no cumple el deber de lo que en este caso es proteger. ¿Y cómo se protege? Dando seguridad. Seguridad física, seguridad emocional, seguridad en el campo de lo que es las finanzas,
Si no, ese varón no está cumpliendo con esa actitud de afinidad para su esposa, porque por lo general siempre los que más fallamos somos los hombres, pero tampoco quiere decir que las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las mujeres? ¿Por qué una esposa cae? Porque oye lo que no escucha del esposo. Porque aquel le dice, no, si yo te voy a proteger, no, si yo, y le dice cosas bonitas. Y si el marido todo el tiempo lo que le ha dicho es vieja fea, el tipo, el vecino, hermano, le está diciendo, mamayita, qué bonita estás, qué bonita te vestís, qué bonito, qué rico ese olor. Pero el viejo está todo rancio, que no le dice nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces, por ahí vienen las infidelidades. Este es un asunto, es una sociedad, señores. Es una sociedad que hay que cuidar. Es una fábrica, es un negocio, es una empresa que hay que cuidarla, llenando los deberes. En este caso, acá lo dice, y luego vuélvanse a juntar para que Satanás no los tiente. Ahí viene la tentación. Y ahí la esposa reacia. La esposa dice, sí, hoy no te voy a dar nada de toda esta semana porque me has tratado mal. Mejor siéntense, platiquen. Porque platicando se entiende, pero no comete el error de estar usando o manipulando asuntos que son muy peligrosos. Es mejor sentarse. Es ahí, vamos a hablar después del poder de la comunicación. La comunicación cuando las cosas están malas. Reunión, vamos a trabajar, vamos a planear, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde estamos fallando? Porque necesitamos proteger, necesitamos cuidar. ¿No estamos de acuerdo, hermano? No los veo muy animados, pero mi modo. En este caso, se requiere entonces, fíjese, el cumplir el deber conyugal. Cuando se cumple el deber conyugal, se le están cerrando las puertas al enemigo. Se le está cerrando las tentaciones. El otro por allá con la señora que le anda queriendo, y no es tanto queriéndolo a él, queriendo de la cartera, y si es en el caso del hombre, queriendo de la cartera, porque hermanos, la cartera llama la atención en todos casos. Por la cartera hasta matan la gente. Entonces, aquel está, y a veces el tipo ya, gracias a Dios que la mujer todavía lo aprecia. Porque como decíamos, maridos, amad a la mujer, amad a vuestras mujeres o a tu esposa. Ellas, aunque sea ya todo destartalado el cliente, siempre lo siguen amando. Amén, amén. Y sí, uno dice, bueno, esa hermana, ¿cómo ama? Uno se pregunta, ¿cómo me ama la esposa si ya no estoy tan como era? Pero así es. Pero cuando no cumplimos, damos un amén, iglesia. Por lo menos allá, aquel se cree que es, hermanos, Ricky Macker, ¿verdad? Aquel se cree que aquella le tira corriente, que aquel la cartera, porque de apariencia ya tiempo se quedó atrás. De apariencia, la única que te ve bonito porque todavía te ama se llama tu esposa. Tu esposa es la única que, aunque sea con pleitos y todo, es la única que de alguna manera dice algo real, ¿verdad? Entonces allá el varoncito dice, no, es que yo soy tipazo, dice, y ahí anda, empieza a lavarse los dientes y a peinarse y
lo que no hacía, porque lo entusiasma a la otra, porque anda propicio, porque no anda satisfecho, y eso se propicia para la infidelidad. El que tenga oídos, oiga, hermano. Otro aspecto para que corramos es lo que dice el 22 del 5 de Efesios: mujeres, estar sujetas a sus propios maridos. Cuando dice a sus propios maridos, ya lo decíamos, que el caso de la sujeción a su propio marido es que hay mujeres que son amables con los demás esposos de las mujeres, pero con el hombre nada que ver. Entonces, mire la sabiduría de Dios, hermano. La sabiduría. ¿Por qué le tiene que decir, mujeres, sujétense a sus propios maridos? Es decir, no anden de risueñas y de atentas y de sociales con el que no es el marido de ustedes. Ese es marido de otra. Ustedes sean sujetas a sus propios maridos. Dicho de otra manera, estén bajo esa cobertura de ese marido que es el tuyo, le estaría diciendo el Señor a la esposa. Entonces, en este caso, uno de los deberes es eso. En el caso de la sujeción, la mujer necesita, también lo tenemos en Colosenses 3, 16 al 12. Pedro está diciendo en su capítulo 3 de la primera carta, versículo 1, habla igual. Mujeres, dice, sujetas a sus propios maridos. Y en el caso de Pedro, lo que leíamos el jueves pasado, leíamos cuando dice Pedro: asimismo vosotras mujeres estad sujetas, en versículo 1 del 3 de primera de Pedro, sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, aquí ya va una visión extra o visiones extras, el testimonio de una gran esposa, de una esposa sujeta, que lo que significa sujeción es voluntariamente ubicarse bajo la sombría de la autoridad. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso de algunas hermanas, a veces menosprecian a sus esposos porque tal vez ella tiene, bueno, unos 2 títulos o a ver cuántas maestrías, y que el otro pues nada de eso. Entonces vienen como buscando o humillando, pero en todo. Debe de someterse en todo, y no importa, ya lo decíamos, el estatus social de esa mujer. Ella tiene, o que el maridito es así calmadito, que ni habla el tipo, y que a veces le pasa a la de aquel que cuentan, se recuerdan de aquel que dice, llevó a los amigos allá a la casa de él y le estaba hablando grandezas, el tal esposo ese de su hogar, y le dice: aquí, Juan, le dice, aquí en mi casa yo llevo los pantalones, Juan, le dice al tal amigo Juan. Y no sé cómo lo oye la señora allá adentro, hermanos, y le dice: ay, Juan, ¿cómo fue lo que dijiste? ¿Y qué hacía el tal Juan ahí? Le dijo: no, mi amor, pero yo llevo los pantalones a la lavandería, le dice. O sea que, hermanos, esas mujeres de ese calibre, de ese imperio, de ese carácter, no abonan. Necesitamos que cada uno cumpla sus roles. ¿Damos un amén? Entonces, ahí esa mujer voluntariamente, porque es mejor, hermano. Imagínense aquí en este ministerio, si no hubiera un pastor que es la autoridad, luego de la autoridad del pastor, ¿el pastor qué es? Porque la palabra, vamos a ver, la palabra obispo, lo que es igual a un pastor, es un cuidador. Ese es el obispo.
A mí me dijo, mire, fíjese que no sé a quién ya lo ordenaron de obispo, de cuidador. Es decir, para que no se le suban los humos a nadie. En la Biblia no vamos a hallar, aunque no es el tema, no vamos a hallar de reverendo. ¿Cuál? Son servidores. Esos son los pastores. Los pastores, los obispos son administradores. Les han dejado un rol. Y eso es lo que, qué bueno se siente usted bajo el control de ese cuidador. Así debe de sentirse la esposa, hermanos, se debe de sentir realizada, porque hay uno que lleva el timón, hay uno que va, hermanos, peleando como león por su familia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Va uno adelante peleando su buena. Entonces, qué bueno que va ese adelante. El pobre le toca, digamos así esa frase, a él le toca, ¿verdad? A él le toca, bueno, lo del colegio. Y claro que ya juntos lo discuten, lo planean, porque no es que la mujer va a estar por allá en la esquina. No, ya decíamos las virtudes de las mujeres, de las esposas. La esposa es el que aprecia, el que valora a su esposa, el que le va a sacar el mejor provecho para la familia. Pero el problema es que muchos esposos desvalorizan a sus esposas, las ven como objeto, y eso no abona para que un hogar sea bendecido. Entonces las esposas ni las enseñan. Ahí andan en los actos sociales y usted y la esposa suya empiezan a pujar, pícaros. Y por ahí se inventan dobles duis, andan el del soltero y andan. Eso es un desastre, hermano. Eso es agarrar las cosas como no deben de darse. Y son cosas que parecerían risa, pero son cosas que se dan. Yo conocí a una persona que tenía 2 duis. Yo lo conozco. El del casado y el del soltero. Un señor casado. Entonces, el problema es que las hermanas no quieren, le pasan de esta. Ajá, chepe, ¿qué fue lo que dijiste? Qué bueno sería, cierto, mi amor, tú eres el que llevas aquí los pantalones. Se siente, bueno, le está dando más responsabilidad al otro que se lo quiere quitar, porque tampoco, por lo menos estar de pastor en una iglesia no es chuparse un bombón a cada rato. Es una responsabilidad terrible el estar de cabeza, como cabeza, como una autoridad, como el caso del esposo. Tampoco es una cosa sencilla. Ese esposo tendrá que dar cuenta al que lo ha puesto a cuidar la familia. ¿A quién? A Dios. Se le va a dar cuenta. Este asunto es serio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la hermana? Mi amor, hagamos esto. Fíjate que las mujeres tienen mayor perspectivas y mayores olfatos de las cosas que son buenas. La esposa. Por eso hay que tomarlas en cuenta. Por eso no hay que dejarlas afuera. Por eso somos un equipo. Lo libra uno. Pero claro, tiene que estar bajo autoridad. Yo decía la vez pasada que cuál es el origen por cual el Señor la deja como autoridad, la deja bajo sujeción. La deja bajo sujeción porque ella falló el meollo de por qué el Señor la pone bajo la sombra de la autoridad. Ya decíamos que ella lo que quería, luego de que se desintegró el hogar ahí en el jardín, ella quería tomar la rienda y le dijo el Señor: no, tu deseo va a ser para tu marido y él se enseñoreará de ti, así que él va a ser la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la esposa? Bueno, dense por bendecidas, que el otro tiene que madrugar si fuera el caso, y tiene que traer los frijolitos, atenderlo cuando llegue, todo machacado de los buses. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Atenderlo, esposa. No vayas a estar con una gran cara, si fuera el caso, y un gran palo
con el que se menean los frijoles en la olla. ¿Y por qué viniste tarde, desgraciado? A mí me dijo un hermano de esta iglesia, el trato que le daba a su esposa. Mire, hermanito, me dijo, si yo no sé cómo he aguantado, me dice el hermano, yo no sé cómo he aguantado. Y yo le digo, usted es un héroe, le digo, usted es un héroe. Porque dice que le dice, desgraciado, ¿para qué servís? Para nada. La mujercita, hermano, cristiana, con uniforme. O sea, regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Cristiana, con uniforme. Entonces, él me cuenta, mire, cómo me ha tratado. Yo no sé, hermano, ha habido momentos pero el hombre es valiente, o son hombres, son héroes. La verdad que son héroes, porque, hermano, si uno realmente a veces ni se conoce. Ahí está el hombrecito, mira, tráeme las llenas, está bien. Pero voluntariamente, tráeme el camisón para mí, arreglame las uñas aquí, Chepe. Y el pobre Chepe aguantando. Y el pobre Chepe, ¿y a qué hora veniste? ¿Y por qué viniste tarde? Y hay hermanitos que no les dan vida a las mujeres. ¿Por dónde andás? Y lo llevan controlado con el teléfono. Es un suicidio, es una amargura ese volado, hermano. Es falta. Como dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe qué es lo que estás aprendiendo? Estás aprendiendo Biblia, estás aprendiendo principios para que tu matrimonio sea sólido en la vida, en un mundo descompuesto. Eso es lo que estamos aprendiendo. Aquí no venimos a perder el tiempo. Y te felicito que vienes, aunque sea corriendo y con dificultades. Pero aquí estamos aprendiendo. Esta es la universidad celestial para los diversos temas, materia de la vida. En este caso, la materia del matrimonio. Imagínense un trato de una esposa. O sea, por eso es que cada quien debe de cumplir la parte. Por lo menos si el hombre no cumple su parte, a veces la mujer tiene que tomar el rol. Pero es que el otro no está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay hermanas que, como el hombre no funciona, entonces ellas toman la batuta de los hijos y ellas tienen que ver cómo los asuntos de los colegios, cómo trabaja porque el tipo es mediocre. Pero es ese tipo, esa persona mediocre que, hermanos, que no cumple su deber, que no cumple sus responsabilidades y que permite que la que no le compete llevar esa carga o esa responsabilidad, las cosas ya van mal. ¿Cuántos hombres hay que no cumplen su deber? No aman, no proveen y ahí están a la expectativa. Y si llevan algún poquito de su salario, eso es el todo. Pero ellos no es solo llevar, el esposo no es solo llevar el salario, hermano. El esposo no es solo llevar el pistillo a la mujer. No, el esposo tiene que formar los hijos. El esposo tiene que platicar con los hijos, porque él es el encargado. Pero hay hermanas que a ella les toca estar formando a los hijos, porque el tipo es mediocre. Ahí está fuera de base. Está dando oportunidad. No debemos de dar oportunidad a ningún espacio. Que cada quien cumpla su deber. Y eso cierra puertas. Porque ¿qué es lo que sucede cuando a una madre le toca criar a los hijos? Va a criar hijos anaguados. Porque ella va a hacer su parte, su esfuerzo, de acuerdo a lo que pueda la pobrecita. ¿Ah? Pero cuando el otro que le toca guiar la familia, acompañado con su esposa, pero está esa figura, esa figura, hermanos, esa figura le pone sabor al hogar. Esos hipotes saben, y no es que sea un ogro esa figura, sino que hay una autoridad de parte de Dios. Y el monito ya sabe que su papá es estricto, que su papá es cariñoso, que su papá es amoroso, pero que también papá
sabe disciplinar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Acá tuvimos un hermano, gran hermano, gran hermano. Mi respeto para ese hombre. Pero el hombre era pusilánime. El hombre tenía así la apariencia. ¿En qué se ve lo pusilánime de una persona? Lo flojo, lo ambiguo, lo aguado. En eso, en que es aguado para las decisiones, en que es sin criterio, sin una posición sólida, vamos hacia adelante. Y averiguando, porque siempre hay que ver cuál es el trasfondo. Y después dije, bueno, esa es la razón de este hermano, aun cuando es un gran hombre. Él dice que lo crió su mamá, no lo crió su papá. Eso tiene, yo no digo que sea la regla, porque hay hijos que, aun cuando los crece la mamá, logran superar, logran, hermanos, avanzar. Pero lo bíblico es ese cabeza. Entonces, no sé cuál es la razón. ¿Será que murió su papá o no sé? Pero la cosa es que hay esas falencias. Entonces, cuando uno, aquí en la iglesia, yo ando averiguando, ¿y él lo crió su papá o su mamá? Entonces no hay nada que hablar. Dice, tiene razón de no ser sólido. Amén, amén. Entonces las hermanitas, aunque no digan amén, tienen que someterse. Ahí van a estar bendecidas, ahí van a estar guardadas. Vamos a dejar pendiente lo que son los resultados para el próximo jueves. Esto tiene un resultado, pero ya el tiempo nos comió. Pónganse de pie. Ahí se recuerda que lo que vamos a seguir es, ¿qué es lo que vamos a seguir de este estudio? Los resultados, porque hemos quedado a medias. Los resultados. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en nuestros matrimonios, porque lo que queremos es que funcione el matrimonio, porque eso es lo que para eso Dios creó el matrimonio, para que funcione. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Levanten sus manos. Padre, ponga su matrimonio en las manos de Dios. Padre, ponemos nuestros matrimonios en tus manos. Queremos cumplir nuestros deberes, Señor. Sabemos que estamos en unos casos descuidando nuestros deberes. Estamos alterando, estamos empujando las cosas como no deben de empujarse. Ayúdanos, hermana, esposa. Pídale sabiduría a Dios, pídale control de su corazón a Dios para que no esté haciendo lo incorrecto, porque cuando usted, hermana, está menospreciando, está humillando a su esposo, usted tiene problemas con Dios. O viceversa, los varones que no estén cumpliendo su rol, que no estén llevando a cabo lo que manda la palabra, usted tiene problemas también con Dios y su matrimonio tiene problemas. No hay formas. Aquí los males no aparecen de casualidades. Los males en la familia tienen un porqué, tienen una razón allá en los cimientos, en la construcción de ese matrimonio. Por eso, Padre, yo te pido que esta iglesia, que los matrimonios sean estables, que aprendamos esta palabra, que no la dejemos ir, Señor, por la otra audición, que podamos poner en práctica tu palabra, tu bendita palabra, que la podamos poner en práctica, porque es de esa manera como vamos a hacer matrimonios bendecidos.
Padre, gracias, ayúdanos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.